¿Ve algo? Todavía, Marta. Ahí, a ver. No sé qué le... Ni el micrófono puedo... Dale, no hay problema. Ahora me sale que estás poniendo para grabar, ¿sí? Pero no estoy poniendo para grabar, no sé qué le pasa. No, o sea, me imagino que esto puso Osmar, ¿verdad? El tema de la grabación. Sí, yo Ok. puse para grabar y Ok, yo veo que tienen todos habilitados para poder compartir pantalla. ok, perfecto. ¿Y No sé qué... pudiste, Marta, darle compartir pantalla? Sí, pude darle, pero el problema es que no se ve. Em, a ver un poco. ¿Tienes abierto tu archivo de Excel? No, ahora sí. Dale, abrí nomás y cuando tengas abierto, ve un poco si al agrandar tu pantalla, es decir, si vos ya le das compartir pantalla y después agrandás tu pantalla y solamente ves tu pantalla de Excel, ahí nosotros tendríamos que ver solo tu pantalla de Excel. Eso es lo que tenemos que probar. Mm, Eso era. Perfecto. Ahí sí yo puedo ver, no sé si los demás están viendo también la pantalla de Marta. Confirmen, por favor. Sí, la Ok. pantalla de Alfredo creo que es. Ah, de Alfredo. Ah, bueno, perfecto. Probé yo, a mí sin problema me compartió. Bueno, y vamos a quedarnos con el tuyo, Alfredo, ¿sí? Quédense tranquilo que no hay problema de quién sea la pantalla compartida. Vamos a ir rotando en cuanto a esto, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que todos participemos y que todos vayamos aprendiendo algo y mostrando nuestras pantallas, ¿sí? Bueno, para avanzar, ya que estuvimos con inconvenientes la semana pasada, vamos a hacer un poco lo siguiente. Lo que sí pudimos ya desarrollar fue la parte de quién fue el creador, eso estuvimos viendo. Si querés, Alfredo, puedes ir bajando un poquitito para rememorar nomás lo que habíamos visto en esta pestaña. En esta pestaña estaba un poco una captura de internet con respecto a quién es el creador del Excel, qué dice con respecto a Microsoft Office y cuáles son las versiones. Nosotros habíamos visto que teníamos diferentes versiones, pero que ustedes tendrían que estar teniendo la opción de poder ver su versión. Creo que me dijeron que la mayoría tenía la versión del Office 2016 para poder ver, para rememorar nomás esto, Alfredo. Quiero que entres ahí en la pestaña Archivo, allá arriba. Ahí, eso, en la cinta opciones, bien. Y era en Cuenta. Eso, entonces ahí nosotros podíamos verificar que la versión que teníamos en nuestra máquina era la del Office 2016. Eso pueden hacer cada uno de ustedes con su propia máquina y van a poder ver que esa es la versión del Office que están utilizando. Es simplemente para confirmar lo de la versión, nada más. Bueno, ahora, Alfredo, quiero que te pases a la hoja siguiente. Bueno, y acá vamos a empezar con la primera lección probablemente. ¿Por qué? Porque cuando se hace el traslado de hoja a hoja con el mouse, todos probablemente conocemos la opción. Pero cuando yo pido hacer este traslado de hoja en hoja con el teclado, ahí es donde normalmente algunos lo usan asiduamente y otros no tanto. Entonces, para empezar a manejar teclado, quiero por favor, Alfredo, que me comentes si vos sabés cómo pasarte de hoja en hoja con el teclado y no con el mouse. Comentame un poco. Hola, Sí, Alfredo. sí, con control revisar página. Eso era. Bueno, ahora quiero que atiendan todos. Cuando Alfredo dice control, Página, sí, hay que página inicio. presionar otra tecla y esa tecla está evidentemente en su teclado, ¿sí? Pero acá hay una particularidad que yo quiero que atiendan. Si bien Alfredo ya se está moviendo de hoja en hoja, de izquierda a derecha, izquierda,
Para aquel que no está acostumbrado a hacer esos movimientos, quiero que se entienda lo siguiente. El teclado de ustedes tiene que estar en un idioma sí o sí, pero no me refiero al teclado o al idioma del teclado en la pantalla, me refiero al idioma del teclado físicamente. Quiero que observen en su teclado si a la derecha de la tecla L se encuentra la tecla ñ o no se encuentra. Entonces ahí alguno me va a decir, sí, en el mío yo veo la ñ, otro me va a decir, no, en el mío no veo la ñ. Entonces ahí es donde uno define si su teclado está en español o en inglés. Entonces quiero que me vayan diciendo un poco, y no importa si es por el chat o habiliten su micrófono y me van diciendo si sus teclados están en español o en inglés, por favor. En el mío muestra 2 puntos. Eso. Yo también tengo así. Yo también tengo a la derecha de la tecla L una tecla que me muestra 2 puntos. Primero en la parte superior y en la parte inferior me muestra un punto y coma. No me muestra la letra ñ. ¿Hay alguien que tiene pintada la letra ñ ahí a la derecha de la tecla L o no? ¿Otra Elena? Yo Sí, no. Elena Caballero aquí conmigo. Ok, quiero que se entienda que si se ve la letra ñ en la tecla, ese teclado está propiamente en español. Y aquellos que no tengamos la letra ñ a la derecha de la L, tenemos un teclado en inglés. ¿Eso qué significa? Que si yo voy a buscar la tecla que Alfredo ahora está presionando con control para moverse hacia la derecha o hacia la izquierda, no va a decir repag como dijo Alfredo, sino va a decir page up o page down, pero va a estar abreviado otra vez. O sea, si está en inglés, page up se abrevia PGUP y esa es la tecla que tengo que buscar. O si está en español, va a decir repag, así como dijo Alfredo, que es retroceso de página. Y la otra tecla se va a llamar page down, que es PGDN, si está abreviado en inglés. Y si está abreviado en español, va a decir, a ver, ¿cómo era el otro? Retroceso de página, avance de página, ABPG, va a decir normalmente, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que atiendan previamente en su teclado, porque esa es la tecla que yo tengo que buscar para utilizar con control. Entonces, quiero que vayan probando y cuando ubican las teclas, ya sea en inglés o en español, con la tecla control vamos a hacer los movimientos. Entonces, presiono control, presiono una de las dos teclas. ¿Por qué digo una de las dos teclas? Porque Humberto, la tecla, sí, comentarte nomás. La notebook que tiene el equipo técnico, la Dell, tiene que apretar control, función y después eso. la tecla, Eh, porque tiene, Eso claro, quería esta llegar. confusión. ¿Sí? Justamente a eso quería llegar. ¿Por qué? Porque hay marcas de notebooks que tienen justamente esa particularidad con la finalidad de ganar espacio en el teclado, combinan dos funciones en una sola tecla. Pero para usar una de las dos funciones hay una tecla especial en la notebook y quiero que aquellos que no pudieron presionar las teclas avance de página, retroceso de página o page down, page up, tienen que visualizar a la izquierda de su notebook normalmente en su teclado debe haber una tecla FN. Dependiendo de la marca, esa tecla FN suele estar en un color diferente. Ustedes me van a confirmar si la tecla que tienen el FN, que suele estar también al lado de la tecla de Windows, de la ventanita de Windows, está en un color diferente o no. En el mío, por ejemplo, yo tengo la tecla, pero no está en color diferente, está en el mismo color de todas las teclas nomás. Pero me sirve para poder presionándola con esa tecla que me dice justamente ahora el compañero para que pueda activarla. Entonces vamos a probar un poco, por favor. Y digo vamos a probar porque cada uno quiero que haga en su máquina y en su pantalla. Alfredo, por ejemplo, ya sabía luego que al presionar control y avance de página o retroceso de página, él podía moverse, pero quiero que lo hagan ustedes en su propia máquina. Y cuando vean que avanzan
Alguien dice que no está en un color diferente, y sí, hay veces que no está en color diferente y hay veces que está en color diferente, sí, por eso nomás menciono eso, porque puede que ahora esté en una máquina y más adelante me den una máquina diferente y sea distinta. Entonces yo quiero más que ustedes entiendan que la tecla FN suele venir, dependiendo de la marca, con colores diferentes para diferenciarlas, digamos, de las demás. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, Alfredo, vos ya te pudiste luego mover, pero los demás, ¿están pudiendo moverse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? Repito otra vez, la presión de las teclas tiene que ser control avance de página o control retroceso de página si mi letra ñ está a la derecha de la L. Y si no tengo la ñ a la derecha de la L, voy a buscar la tecla llamada page up o page down y con control voy a volver a probar. Si no se mueve, voy a tener que hacer la presión de la tercera tecla que es FN. Entonces va a ser control FN page down o control FN page up. Y tendría que ver moverse las hojas de Excel de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Eso como primera lección. Quiero ver, por favor, que cada uno haga la prueba y me comenta si lo logró. Y si por ahí alguien con todo lo que ya les dije no lo logró, entonces quiero que también me avise para tratar de poder ver cuál puede estar siendo el inconveniente. Nada más que eso, ¿sí? ¿Qué tal estamos? Estamos pudiendo mover con el teclado de hoja en hoja. Excelente, excelente. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Me están diciendo todos ok. Así es que vayamos adelante, ¿sí? Bueno, si de por ahí alguien me dice, no, sabe que profe no pude, después vemos eso como para poder entender qué pudo estar pasando en su teclado, en su máquina, ¿sí? Bueno, Alfredo, quiero por favor que te posiciones en la celda E5 y vamos a ir viendo cuál va a ser la dinámica de este ejercicio. Yo mencioné, y ahí se colgó la vez pasada nuestra clase, que esta hoja muestra a todos los operadores. Yo decía un poco que la idea de poder ver fórmulas en Excel es porque estas fórmulas se utilizan de manera simple a la más compleja mediante el uso de funciones, pero todas necesariamente deben tener un operador de arranque o un operador que permita entender cuál es la operación que se está desarrollando en cada fórmula, ¿sí? Entonces ahí es donde vemos que existen 4 colores diferentes, desde la columna A hasta la columna D. Entonces vemos que el primer color azul muestra a todos los operadores aritméticos o matemáticos. Yo lo que decía era que el uso de estos operadores en las fórmulas de Excel van a hacer que los resultados den siempre un número, ¿sí? Los de color rojo, vamos a ver que son operadores lógicos. El uso de estos van a darme siempre un resultado lógico. Ojo que en Excel un resultado lógico implica ver las palabras falso o verdadero. Ya vamos a entender lo que más adelante significa falso o verdadero, pero por el momento quiero que se entienda que un resultado lógico solamente puede ser de falso o verdadero. Ya vamos a ir haciendo también el relleno de la fórmula con estos operadores y ahí vamos a entender mejor. En el tercer color vemos que están en lila, esos son los operadores de texto, ¿sí? Estos sí o sí van a arrojar datos con resultados de texto, con la salvedad que puede verse en algún momento un número que tenga este formato de texto y a ese formato o a ese número que tenga formato de texto, Excel lo trata de diferente manera a los números y eso es lo que voy a querer mostrarles también para que manejemos eso, porque esto puede pasar también, repetía yo, en Power BI, ¿sí? Que es a lo que vamos direccionados nosotros con este curso, ¿sí? Bueno, y por último vemos a unos operadores en color naranja. Esos operadores en color naranja son operadores de referencia que también nos van a dar una
particularidad cuando lo usamos dentro de las fórmulas. Entonces, manejando a todos estos operadores, nosotros vamos a poder desarrollar cualquier tipo de fórmula en Excel, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Alfredo, quiero que te pongas otra vez en esa celda. Estaba haciendo nomás una presentación de vuelta de los datos, porque no tuve ya forma de ver hasta dónde llegué a mencionarle en la clase anterior, entonces vuelvo a explicar eso. Alfredo, quiero que habilite un ratito tu micrófono porque te quiero preguntar algo. Normalmente, ¿cómo empezás una fórmula, Alfredo? Con ese igual. Bueno, perfecto. Yo le pregunto al grupo, ¿todos empiezan una fórmula en Excel como empieza Alfredo o hay alguien que empieza de forma diferente? Puede habilitar nomás su micrófono y vamos a ir hablando, ¿sí? La mayoría de las veces sí con el signo igual, pero también hay otros como el más o el menos. Eso. Bueno, ahí quiero que nos quedemos. ¿En qué sentido? Porque el desigual es el operador que abre una fórmula y no puede estar ausente. O sea, puede que yo no lo escriba al empezar, pero sí o sí debe estar presente para poder hacerle entender a Excel que estoy ante la presencia de una fórmula. Entonces, Alfredo, quiero que escribas nomás el desigual. El desigual en tu teclado, por ejemplo, Alfredo, ¿cómo escribís? ¿Directo una tecla o con Shift 0? ¿Cómo es en el tuyo? Shift 0. Vale, fantástico. Entonces, el Shift 0 es el que muestra el desigual y ahora quiero que hagas una fórmula usando esos valores que están ahí a la izquierda nomás, el 100 con el 200, por ejemplo, hacer una suma. Simplemente para ir verificando la estructura de la celda. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en la estructura. Esa estructura, quiero que noten que Excel tiene una particularidad. No es porque yo me voy a seleccionarle al 100 y al 200 que yo voy a ver 100 y 200 dentro de la fórmula. No lo hace como si fuese una calculadora. En una calculadora yo tengo que escribir ese valor y ver ese valor en la fórmula para que al darle es igual yo tenga el resultado. En Excel, sin embargo, yo veo la referencia de la celda de esos valores. Y esto, gente, es muy importante entender en Excel, porque Excel no vamos a tratarlo como una calculadora, sino todo lo contrario. Vamos a ver que la referencia a la celda que contienen los valores van a darnos la posibilidad de hacer todo esto mucho más rápido. Por ejemplo, cuando Alfredo le da Enter, él va a ver ahora el resultado en la celda. Y esta es una característica de Excel. La fórmula a partir de ahora ya no está visible en la hoja. Va a estar visible cuando Alfredo se vuelva a posicionar en la celda que le contiene ahora el resultado, pero en un lugar llamado barra de fórmula. En el examencito que rendimos nosotros, había unas cuantas preguntas con respecto a la ubicación de la barra de fórmula. Y yo necesito que ustedes manejen esto, uno por conocimiento personal, ¿sí? Y otro para el desarrollo de nuestro curso, porque cuando yo diga vamos a la barra de fórmula, todos tienen que entender que la barra de fórmula es aquel lugar donde se visualiza la fórmula cuando yo solamente me posiciono en la celda que contiene el valor, que es allá arriba de la hoja, a la derecha del botón FX, que es algo que uso como referencia nomás, que quiero por favor que Alfredo, que vaya mostrando, digamos, con tu puntero, eso, ese botón FX y el botón para insertar funciones que después vamos a usar también cuando tengamos la necesidad de insertar funciones. Y a la derecha de ese botón, quiero que noten más que cuando Alfredo lleva su puntero al mouse ahí donde está la fórmula, suele aparecer. En este caso, salí un poco un ratito de tu celda otra vez, Alfredo, y volvete a poner. Y cuando te pones, quiero que lleves nomás tu puntero al mouse sin hacer clic en la celda, porque ahí sale el rótulo. No sé si vieron, salió un rótulo ahí. Cuando Alfredo llevó su puntero al mouse a la barra de fórmula, salió un rótulo ahí abajo diciendo el nombre de ese sector, barra de fórmula. Entonces, quiero nomás que se entienda que en la barra de fórmula es donde nosotros siempre vamos a observar todas las fórmulas que tenga nuestra planilla. Entonces, cuando en nuestra planilla, y ojo que siempre se tienen que situar en esta posición, supongamos nomás, la planilla está llena de fórmulas, pero nosotros no la hicimos, la hizo otra persona.
y nosotros lo que vemos son los valores de esa planilla llena de fórmulas, ahí es donde vamos a observar primeramente qué fórmula tiene. Otra forma de observar la fórmula es cuando Alfredo a la celda le da o doble clic o presiona la tecla F2 o FNF2. ¿Por qué digo esto? Porque yo necesito que ustedes entiendan que las formas más rápidas de hacer edición de los datos de una celda son justamente la necesidad de o ingresar a la celda mediante el mouse, que es con doble clic, o con el teclado, simplemente si uso más teclado que mouse sería F2. Y ojo que cuando digo F2 no significa que tengan que presionar la tecla F y después la tecla 2, no. En el teclado quiero que miren ahora. Eso es para los que manejan, va a ser un repaso nomás. Para los que de repente no manejan tan bien, es que direcciono la explicación de esta forma. Quiero que ahora observen su teclado, así como hace rato le buscamos la tecla ñ. Quiero que noten que por encima del teclado QWERTY está la línea de números, ¿sí? Lo normal es empezar desde el 1 de izquierda a derecha y que vaya hasta el 0. Pero por encima de esa línea de teclas de números también debe haber una línea de teclas que empieza con el escape, que es una tecla abreviada, ¿verdad? Que dice ESC de escape, para poder empezar a ver la línea de las funciones. Bueno, ahí es donde están desde el F1 hasta el F12, son teclas especiales que en algunas máquinas solamente se pueden usar con la tecla FN. En mi computadora yo puedo ver que la tecla escape tiene un candado con la tecla FN, ¿sí? O sea, me señala que esa línea de teclas solamente puedo usar con la tecla FN. Y así va a ser en algunas marcas. Por eso cuando yo le decía a Alfredo que se posicione en la celda, él podía entrar en la celda tanto con el doble clic como con el teclado. Y ahora lo que quiero es que prueben ustedes en sus propias máquinas si para entrar tienen que presionar F2 solamente o FN con F2 para poder hacer el acceso con el teclado a esa fórmula que le acabé de pedir a Alfredo y que de hecho quiero que ustedes también vayan haciendo lo mismo que hizo Alfredo. Si de por ahí ustedes no hicieron, quiero que se pongan en esa celda que tiene que estar vacía y vuelvan a hacer. Alfredo, te puedo pedir, por favor, solo para mostrarle a los demás, ¿qué fórmula hiciste finalmente? ¿Es igual? Después el de al lado, que fue 100, ¿verdad? Que es de 5 más de 6. Esa misma fórmula, por favor, primero quiero que escriban ustedes, cada uno en su pantalla, así como lo hizo Alfredo, y después quiero que por favor intenten hacer justamente el acceso con la tecla. No les pido lo que hagan el acceso con el mouse porque eso prácticamente con el mouse ya lo tenemos aprendido, ¿sí? Pero quiero que practiquemos esto del teclado con F2 o con FNF2, por favor. Y me van comentando también si están logrando hacer, así como me comentaron hace rato si pudieron avanzar hacia la derecha y hacia la izquierda, quiero que también me comenten si ahora están pudiendo entrar con F2 solamente o con FNF2. Bueno, a ver, logrado, ok, con es igual, listo, FNF2, perfecto, perfecto, FNF2, excelente. Entonces lo importante es que están pudiendo acceder y para mí hasta acá es un avance. ¿En qué sentido? En que podamos ver que la hoja la vamos a poder recorrer de esa forma. Yo sé, algunos están acostumbrados a mirar solamente la barra de fórmula. Yo digo nomás a veces que mirar la barra de fórmula nomás a mí no me es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces eso de observar la barra de fórmula para ver qué fórmula tiene, como no la pone en colores, hace que de repente yo tenga que hacer un recorrido visual muy grande
Entonces ahí a lo mejor puedo perder tiempo, digamos. Sin embargo, al hacer el acceso mediante doble clic o FNF2, yo tengo a los colores de las celdas utilizadas en la fórmula en colores distintos, ¿sí? Entonces es como que visualmente yo las encuentro más rápido, siempre y cuando las celdas estén cercanas, así como ahora, ¿verdad? Porque la fórmula que hizo Alfredo está a la izquierda nomás, pero ¿qué pasa cuando la celda viene de un lugar más lejano a este, que no sea solamente al lado, ¿verdad? Sino que viene de otra hoja o viene, digamos, de otra celda, de una columna más alejada? Entonces ahí ya es un poquitito más complicado ver los colores, pero siempre es bueno poder observar la fórmula de una planilla, ¿sí? Por eso invertimos nuestro tiempo en entender este concepto, que es muy necesario poder hacerlo desde el principio, porque vamos a encontrarnos probablemente con planillas que tengan mucha información formulada en ciertos casos. Ojo que no hablo de base de datos, a lo mejor las bases de datos ya tienen información que ya aparezca sin fórmulas, y eso es diferente. Pero cuando hablamos de fórmula, esto es algo que a Excel lo caracteriza y necesito que lo entendamos. ¿Qué tal? Pues estamos hasta acá. ¿Se está entendiendo? ¿Me están escuchando? ¿No se está entrecortando? Por favor, quiero que me comenten eso para ir sabiendo y para ir avanzando. Bien, nomás por aquí, profe. Dale, Víctor. Muchas Todo bien. gracias. Si alguien tiene algún problemita con el audio, con el video, por favor avisa y así vamos a ir sabiendo, ¿sí? Bueno, Alfredo, quiero que le des enter, vamos a avanzar. Quiero que se entienda nomás que lo que hizo Alfredo fue, dale, excelente, fue hacer una fórmula, ver un resultado, vimos la característica de Excel de la barra de fórmulas, de que el resultado siempre es el que está visible en la celda. Ojo que ese resultado también siempre depende del formato de la celda, porque ahora, por ejemplo, yo veo un 300 y se puede leer que está en número. Va a haber veces que el formato de esa celda puede no estar en número y ver una fecha, por ejemplo. Entonces, puede que yo tenga el resultado de la fórmula que tiene que ser 300, pero si esa celda está en formato de fecha, yo no voy a ver 300, sino voy a ver una fecha, por ejemplo, ¿sí? Puede que esté en formato de dólares, en formato de euro, en formato de porcentaje, etcétera, 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 pero eso vamos a entender después con ejercicios de formato. En este caso, yo simplemente quiero que se entienda que la sumatoria de los valores dan 300. Alfredo, una vez más, quiero que copie de la forma que vos estés acostumbrado a copiar nomás esa celda de 300 para abajo 2 veces. Bueno, la orden que le di a Alfredo fue la de copiar la fórmula. Y atiendan que bien, que cuando Alfredo copió la fórmula no cambió. Es decir, la fórmula siempre es la celda de al lado más la de abajo de la columna izquierda. Pero como la referencia de las celdas estaban como originalmente hizo Alfredo, quiero que noten que los resultados cambiaron. A ver, el de abajo de 300 me da 500 y el de abajo de 500 me da 700. Pero a propósito, quiero que entremos eso, en la celda donde aparece el 500. Quiero que noten que, repito, la fórmula no cambió. Lo que cambió fue la posición relativa que tienen esas celdas. Entonces, quiero que noten que ahora en esa posición relativa, la de uno al lado, ya no hay un 100, sino hay un 200, y uno abajo ya no hay un 200, sino hay un 300. Por eso el resultado cambió a 500. Esta es una característica de Excel. Pero quiero que se entienda que si yo no le pongo un símbolo de referencia, que nosotros vamos a ver más adelante, que es el símbolo de dólar, esa información va a tener esta característica, la de correr hacia la misma dirección del copiado. Por eso, solo cuando copio ocurre esto, que se mueve en esa dirección la fórmula, ¿sí? Entonces, si le das Enter y F2 o entras en la celda del 700, quiero nomás que visualmente veamos que siempre la fórmula es el de al lado más el de abajo, ¿sí?
solo que va moviéndose porque la estructura de la celda, de la fórmula que hizo Alfredo, no tiene ningún carácter especial o un carácter diferente a lo que habíamos seleccionado de las celdas originales para nuestra fórmula. Esta característica es la que Excel me da cuando yo copio fórmulas y tengo más datos para poder visualizar. A esto es lo que se le llama justamente una característica diferente a lo que puede ser una calculadora, ¿sí? ¿Por qué digo eso siempre? Porque cuando yo comparo Excel con una calculadora, en la calculadora para hacer el segundo valor yo voy a tener que cargar nuevos datos para tener un resultado diferente. Sin embargo, en Excel no necesité volver a cargar la fórmula, sino directamente copiar y pegarla en la dirección que van mis datos. ¿Por qué digo en la dirección que van mis datos? Porque en la columna D de dedo yo veo los datos que van de arriba para abajo. Sin embargo, el copiado yo lo pude hacer también en vez de arriba para abajo, de izquierda a derecha, por ejemplo. Entonces, a propósito nomás, Alfredo, te voy a pedir que esa fórmula original que cargaste, que te dio 300, copies, pero copies a tu derecha, no hacia abajo, ¿sí? Y vas a copiar una celda nomás, porque una celda nomás tenemos libre. Y ahí lo que quiero que vean nomás es que cambió también el resultado y la posición relativa de las celdas. Entonces quiero que noten que siempre es la fórmula original, 1 a la izquierda más el de abajo, ¿sí? Entonces, los valores se mantuvieron en la posición relativa de las celdas, solamente que ahora esos valores cambiaron, por eso el resultado ya no es 300, sino 800, ¿sí? Entonces, quiero nomás que noten que lo de la referencia relativa, porque así le llama Excel a este tipo de referencia, cuando yo selecciono celdas con valores y luego quiero copiar, va a depender de hacia qué dirección yo vaya haciendo mi pegado, ¿sí? Si pego hacia abajo, él va haciendo que la posición relativa de las celdas vayan para abajo. Si va a pegarse hacia la derecha, él va a mostrarme la posición relativa, va en esa dirección. Ojo que, Alfredo, yo no le pedí que copie para arriba ni para la izquierda, pero si hubiese sido ese el caso, la posición relativa también iba a ir hacia ese lado, hacia arriba o hacia la izquierda, si ese fuese el caso. Si bien nosotros vamos a volver a repasar esto, les estoy mostrando solo con la finalidad de entender que cuando nosotros hacemos fórmulas con celdas referenciadas es donde nosotros vemos esta peculiaridad. Alfredo, quiero que vuelvas a borrar y le dejes solo al 300, porque después vamos a hacer un ejercicio especial luego para poder entender los tipos de referencia. Solo hicimos esto con la finalidad de mostrar lo de las referencias. Y por sobre todo, las herramientas de Excel están en función a esta propiedad, la de las referencias que se pueden mover o no. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a que nuestra planilla sea mucho más analítica, por llamarla de alguna forma, cuando nosotros utilizamos esas herramientas específicas. Más adelante podemos ver también eso inclusive. Por el momento me interesa, Alfredo, que dejes de compartir tu pantalla y que le cedamos a otra persona la opción de compartir para poder ir avanzando en la siguiente fórmula. Te agradezco mucho, Alfredo. Quiero, por favor, que alguien más intente compartir su pantalla para poder ir avanzando también en esto, ¿sí? ¿Quién quiere compartir ahora? El que quiera, el que pueda, ¿sí? Si por ahí, Alfredo, vos querés mencionar dónde está la opción de compartir pantalla para que los demás por ahí, si no encuentran, puedan hacerlo. Entonces, va a ser algo sencillito como le estuve pidiendo a Alfredo nomás, ¿sí? Ahí Ahí pueden ver Alfredo mi va a pantalla. mostrar eso. Aquí tenemos la opción de compartir pantalla. Una vez Eso. activamos te aparece todas las ventanas que tenés abiertas y ahí seleccionas el Excel y compartís. Eso, excelente, Alfredo. Muchísimas gracias, ¿eh? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién quiere hacer? El primero que comparte nomás ya vamos a usar, ¿sí?
Que no sea Alfredo, ¿sí? Entonces así le damos paso también a los demás. Puedo continuar yo. Dale, Víctor. Ahí voy Metele. a probar un poco también. Anímense, así vamos a ir aprendiendo también el uso de nuestra herramienta de la clase y podamos ir avanzando también. Ahí, ¿lo ves? Víctor, ahí se está viendo perfecto tu pantalla. Se No sé ve, si los Víctor. demás ven. Sí, se ve, Víctor. Dale, fantástico. Entonces vamos a hacer la siguiente fórmula, Víctor. Nosotros, a Alfredo, le pedimos que él inicie con S igual, pero dijimos que también habían otras dos opciones para empezar una fórmula. Bueno, esas dos opciones es lo que quiero ver ahora. A ver, ¿vos solés empezar con S igual también, Víctor, tu fórmula o no? Con es igual y con más también suelo usar. Bueno, y empezamos un poco con más ahora, solo para diferenciarnos de la primera fórmula anterior. Eso, y vamos a agarrar otra vez los valores que ya tenemos. Puede ser el valor de arriba, puede ser el valor del costado. En realidad puede ser la operación que quiera. En este caso vamos a ver la particularidad de empezar una fórmula con más nomás, ¿sí? Así es que cualquier operador podés utilizar. Quiero que le des enter. El resultado es visible, ¿sí? Al darle enter, quiero que notes que tiene que salir el resultado. En este caso, multiplicar 100 por 400. Que cuando Víctor ahora se va al resultado, a la celda que le contiene la fórmula, vamos a ver que el es igual va a estar presente aún si Víctor no lo haya escrito. Entonces, esa es una particularidad que tiene Excel para aquellos casos donde la fórmula no arranque con el es igual en la escritura. Por convención, se dio la posibilidad que otros operadores sean también arrancadores de fórmula. Por eso, el más y el menos también permiten arrancar fórmula. Quiero que se entienda que en su momento el teclado numérico que viene por encima del teclado QWERTY era el único que existía, ¿sí? Luego, como la gente tuvo dificultad de cargar números rápidamente, como lo hacía cuando cargaban los números en una calculadora, era como que se exigió que la información de los números en el teclado aparezca en la posición de una calculadora. Entonces ahí es donde se inventó